Biografía de Santa Gema Galgani, escrita por su director espiritual, el padre Germán de San Estanislao. Continuaremos hoy con el capítulo 3, ejemplo de virtud en el colegio. Yo no conozco ese pecado. Con el fervor singularísimo que hemos visto, sacó Gema de las solemnes fiestas de su primera comunión. Emprendió de nuevo sus ejercicios escolares, en los que puso además aquella acostumbrada diligencia, piedad y aplicación que la hacían cada vez más querida de sus compañeras y sus maestras. Era el alma del colegio, nada se hacía sin ella durante el tiempo que permaneció con nosotras. Sus compañeras la tenían gran cariño y se complacían en asociarla a sus juegos y diversiones, a pesar de que era de natural retraído, concisa en el hablar, en el obrar tardía y aún aparentemente sin gracia. En verdad que exteriormente así lo parecía, pero no porque fuese tal su temperamento. Hablaba poco por temor de que, disipándose por los sentidos, no tropezase y ofendiese a Dios, como muchas veces confesó ingenuamente, y como sabía dominarse lo que era fruto de virtud parecía condición natural, y aún hubo quien, viéndola tan seria y reservada en la conversación, llegó a calificarla de altanera y soberbia. ¿Que soy soberbia?, respondía sonriéndose. Va, si no contesto es porque no entiendo o no sé qué decir, y como no sé si contestaría bien o mal, determino callarme y adiós. A su regreso al colegio, un día dijo Gema a su tía: la madre me ha dicho, Gemita, esta mañana has hecho un acto de soberbia. Tía, dígame, ¿cómo se hacen los actos de soberbia? Explíqueme qué cosa es un acto de soberbia, que yo no conozco ese pecado. Háztelo referir por la superiora, respondió la tía. Gema obedeció. A la hora de clase preguntó a la maestra con cara de extrañeza: dígame, ¿es que yo he realizado un acto de soberbia? Ante tanto candor e ingenuidad, la madre en un momento no lo comprendió todo y se apresuró a responder: no, Gema, no has cometido nunca ninguno. Díselo a tu tía. Tú vienes a la escuela, te portas bien y estudias mucho. A su regreso por la tarde, Gema, contenta, dice a los de su casa: no he cometido ningún pecado de soberbia, pero estoy contenta de conocer por lo menos que existe ese pecado. Más tarde, siendo mayor, al recordar que alguna vez se la había tachado de soberbia, añadía con su candor y humildad sin igual: sí, con todo tenía aquel pecado, mas Jesús sabe si lo conocía o no. Muchas veces me presenté a las maestras, a todas las educandas y a la Madre Superiora para pedir perdón por este pecado. Y luego, por las noches y en otras muchas ocasiones, también oraba en mi interior, no conocía ese pecado. Ojalá tuviésemos todos tal soberbia, en la que hallamos tan hermosos frutos de humildad. El natural de Gema. El verdadero natural de Gema era vivaracho. Los que de cerca la observaban llegaron a creer que era de temperamento sanguíneo y que la sangre le hervía en el cuerpo, y que, a no ser por la violencia que se hacía, hubiera sido juguetona, como alguien ya dijo, y que, dado su ingenio vivo y perspicaz, hubiera dominado a las personas que la rodeaban. ¿Cuántas veces la vi reprimir los primeros movimientos de carácter, hasta con fuertes contracciones musculares? ¿Cuántas veces tuve ocasión de admirarme al ver virtud tan constante y espontánea en una niña? Esto mismo confirman otros. Era de natural vivo, pero pacífico, porque sabía siempre vencerse. No se perturbaba ni porfiaba jamás. Si al sobrevenir alguna disputa se la injuriaba, respondía primero con una mirada amable y luego se sonreía.
pero tan dulcemente que por lo general su adversaria se sentía obligada a colgarse de su cuello para estrecharla contra su corazón. Otras veces, dice un testigo, sucedía que, atribuyéndosele un desorden ocurrido en casa, era regañada hasta con ira. Entonces Gema, después de lamentarlo en silencio, hubiese o no razón para ello, con voz sumisa decía: no se moleste, no se incomode, seré buena, tenga la seguridad de que no lo haré más. Tan dueña de sí misma era este ángel. La falta de donaire de que antes se hizo mención procedía de su natural, franco y sencillo, propio exclusivamente de esta bendita niña. Para ella el sí era sí y el no, no. Lo blanco, blanco y lo negro, negro. No había pliegues en su corazón. Tal como lo sentía, así lo expresaba, sin emplear medias palabras, para conseguir una cosa ni para tratar con las personas. No sabía qué cosa fuese lo que el mundo llama ceremonia o cortesía, y contenta con la observancia de las reglas más esenciales de urbanidad. No quería saber más. A todos hablaba con sinceridad, sin llegar a comprender que hubiese quien echase a mala parte tal sinceridad. Y en verdad que nadie se ofendía por aquellos modales, solo en apariencia, sin garbo. Antes bien, cuando esta niña cogía el hilo del discurso, lo que no sucedía fácilmente, se quedaba uno escuchando y hablando con ella horas enteras, sin sentir el más ligero disgusto. Lo mismo sucedía en la escuela, donde, como ya hemos visto, todas las alumnas querían a Gema con predilección, hasta el punto de que al dejar el colegio por haber caído enferma, hubo un duelo general entre las niñas. El que Gema se preocupara poco de contentar a las criaturas, teniendo el corazón y la mente fijos en Dios, provocaba efectivamente juicios muy encontrados. Algunos tomaban su reserva como acto de hinchazón o soberbia. Para otros era signo de apocamiento, grosería, sin preocuparse mayormente de unos y otros. Contestaba con mucha humildad: ¿cómo voy a complacer al mundo? Realmente soy muy estúpida. Qué extraño que me tengan por lo que soy. Gema y sus maestras. Veamos ahora los términos en que se describe la admiración que por Gema sentían sus maestras, sacados de la extensa memoria que extractamos. En cuanto a las maestras, tuvieron siempre en gran estima y cariño a su alumna. La que suscribe tuvo por razón de su cargo ocasión de tratar muy de cerca a Gema, más que las otras hermanas, por lo cual pudo admirar constantemente su sólida piedad y sencillez infantil. Desde el primer día que la conocí, me pareció que su alma era tan estimada de Dios como desconocida del mundo. Noté después, al inculcar y enseñar a las alumnas que hiciesen un rato de meditación por la mañana y un momento de examen por la noche, que ella ya conocía tales prácticas, las tomó con verdadero empeño, pero jamás pude conseguir que me dijese el tiempo que en ellas empleaba, y solo por la respuesta que daba a medias, cuando se lo preguntaba, comprendí que empleaba mucho tiempo, especialmente en la meditación. Gema ansiaba oír las palabras divinas. Por esto se ponía muy contenta los días en que el sacerdote venía a explicar el catecismo. Lo mismo ha de decirse de los demás sermones que escuchaban en el instituto y en las varias fiestas del año. Habíase propuesto a imitación de la venerable Bartolomea Capitiano hacerse santa, y yo se lo recordaba a menudo diciendo: piensa, Gema, que debe ser piedra preciosa. Hasta aquí la hermana Julia Sestini. El haberse propuesto Gema por modelo en la consecución de la santidad a la venerable Bartolomea Capitiano tuvo origen en el siguiente suceso. Quiso cierto día Sor Julia entretener santamente a las niñas de su clase, echando suerte sobre a quien le tocaba ser santa. Para ello tomó en la mano tantos palillos como niñas había,
Los palillos eran todos iguales, excepto uno, el de la suerte, que era el más largo. Ocultos por uno de los extremos, cada niña iba tirando de uno, y la que tiraba del de la suerte debía ser santa. Tiró de él casual o providencialmente nuestra Gema, y sin poder contener el júbilo dio un salto, y viendo en aquello algo más que un entretenimiento infantil, exclamó resuelta: «Sí, me haré santa». En la vida de la venerable Bartolomea se lee un hecho idéntico del que tomaba pie Sor Julia para decir a Gema: «Piensa que debe ser una Gema preciosa». Pronto pudo echar de ver también esta fervorosa religiosa que Gema suspiraba en todo momento por escuchar lecturas e instrucciones acerca de la pasión del Redentor, y que durante ellas se deshacían tiernas lágrimas. Acostumbrábamos, decía Sor Julia, explicar a nuestras alumnas singularmente durante la Cuaresma la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gema la escuchaba atentísima, viéndosela llorar, y que nunca se cansaba de oírla. Una vez se levantó con otra niña y, acudiendo las dos a mí, me preguntaron: «¿Dónde lee esas cosas? Queremos proporcionarnos ese libro para estudiarlas y meditarlas más despacio». A pesar de los reiterados testimonios sobre la vida edificantísima de Gema en el colegio, cuando ella recuerda más adelante su vida de colegiala y la contempla desde las vicisitudes de su vida mística, a la que el Señor la ha elevado, le parecerá abominable y escandalosa. En la autobiografía leemos una confesión desconcertante, a la que más adelante habremos de referirnos. Parece cierto que en estos años sufrió una crisis en la piedad y en los estudios, pero sin que llegara a ser ni mucho menos tan grave como ella la describe. Reconoce en medio de todo que el tiempo de esta conducta fue breve, contrapesado por su caridad para con los pobres, ya que continúa: «En este espacio de tiempo, que se prolongó durante un año entero, la única cosa que me había quedado era la caridad para con los pobres. Siempre que salía de casa quería llevar conmigo dinero, y si papá a veces me lo negaba, llevaba pan, harina y otra cosa. Y parece que Dios quería que siempre encontrase pobres, pues nunca faltaban 3 o 4 cada vez que salía de casa. A los que llamaban a la puerta les daba ropa interior y cuanto me venía a las manos. El confesor me lo prohibió y ya no lo volví a hacer. Por este medio obró Jesús en mí una nueva conversión. Papá ya no me daba ni un céntimo. De casa no podía coger nada y cada vez que salía no encontraba más que pobres que venían corriendo hacia mí. No les podía dar nada y esto me daba tanta pena que estaba llorando continuamente por esta causa. Por esta causa determiné no salir de casa sin verdadera necesidad y acabé por asquearme de los vestidos y demás cosillas. Traté de hacer nueva confesión general y no me fue concedido. Me confesé empero de todo y Jesús me dio un dolor tan grande que todavía lo siento. Fue a pesar de esta declaración tan humilde, la niña piadosísima que nos describe su director y el encanto del colegio que nos retratan sus profesoras. Devotísima de Jesús crucificado. Como no hay verdadera santidad si no se forma a los pies de Cristo crucificado, infundióle el Señor en su alma un gran deseo de conocer siempre mejor este gran misterio. La maestra, que en tiempo de los ejercicios de la Sagrada Comunión me había explicado la pasión, cierto día, acaso porque veía en mí un cambio, se determinó a explicármela, pero lo hizo muy despacio, porque me repetía con frecuencia: «Gema, eres de Cristo y has de ser toda suya. Sé buena, haz que Jesús esté contento de ti. Mas para esto tienes necesidad de mucha ayuda. La meditación sobre su pasión ha de ser para ti la cosa más querida. Oh, si te pudiese tener siempre conmigo».
Aquella buena maestra había adivinado mi pensamiento. Otras veces me repetía: Gema, ¿cuántas cosas te ha dado Jesús? Yo, que nada de esto sabía, permanecía muda, nos dice Gema. Sin embargo de esto, la piadosa muchacha anhelaba entender lo que le parecía que no alcanzaba, y dirigiéndose a su buena maestra con grandes y repetidas instancias, le rogó y suplicó hasta conseguirlo que le prometiera darle más explicaciones de todo aquello durante 1 hora, todos los días que en la escuela ganase 10 puntos, que era la calificación máxima, así en estudio como en las labores. ¿Qué mejor premio que este?, decía Gema en su interior, y redoblando su aplicación desde aquel día, consiguió casi siempre los consabidos puntos de mérito y tuvo asegurada por lo regular la ansiada hora de explicación. ¿Cuántas veces me decía ella un día? Lloramos juntas la maestra y yo, contemplando el amor que Jesús nos tuvo al padecer tantos tormentos por nosotros, ingratos pecadores. Su directora le enseñaba el modo de hacer alguna ligera mortificación corporal para compensar a Jesús de tanta falta de gratitud, dándole a conocer diferentes instrumentos de penitencia que la fervorosa niña se procuró y con sus propias manos arregló. Pero por más que hizo luego para usarlos, nunca se le dio permiso. Mientras tanto, por consejo de la misma directora, aquellos deseos de mortificación corporal los sustituía con la de la lengua, ojos y demás sentidos, pero sobre todo de la voluntad, ejercicio en el cual fue ya admirable todo el resto de su vida, según veremos luego. Primeras pruebas. No pasaría Gema de los 12 años cuando el Señor la sometió a duras pruebas espirituales que vinieron a constituir el principio de lo que los teólogos denominan purgatorio místico. Habíala visitado el Señor hasta entonces con grandes consuelos y extraordinarias mercedes. Por este tiempo quiso probarla, haciéndole pasar por el martirio interior, que tan doloroso resultaría a su alma, pero del que saldría más y más enfervorizada. Juzgándose muy grande pecadora, pedía frecuentemente perdón a las maestras, a su padre, a sus hermanos y hasta a sus compañeras. Lloraba con muy hondo pesar sus ligerísimas faltas y, de permitírselo, hubiera ejercido en su cuerpo los rigores usados por los más famosos anacoretas. Con tales avideces y santos ejercicios se preparaba la sierva de Dios a nuevos y muy señalados favores. Verdad es que a los de su familia, ignorantes como estaban de los designios de Dios sobre aquella jovencita que había de ser ensalzada a gran santidad, no acababa de agradarles tan nuevo género de vida como el que llevaba Gema, por lo que hubieron de reñirla con frecuencia. Deseosos de que se distrajese, por la mañana le impedían salir y permanecer durante largo tiempo en la iglesia, y por la tarde le obligaban a salir a paseo bien vestida, como sus demás hermanos, con 1000 otras cosas más que a la pobrecilla le amargaban grandemente el corazón. Mas Dios vino pronto en su ayuda, permitiendo que el 15 de marzo del año siguiente, 1890, muriese su tío Mauricio, por lo cual, como 2 años antes hubiera pasado ya a mejor vida el abuelo Carlos, las 2 tías Elena y Elisa fueron a vivir a casa de su hermano Enrique, el padre de Gema. Ambas eran piadosísimas señoras, muy amantes de sus sobrinos, de aquí que Gema, al entrar en casa de sus tías, se encontrase más dueña de sí misma, pues con ellas oía todos los días misa antes de marchar a la escuela. Con ellas iba por la tarde a visitar al Santísimo Sacramento y con sus tías rezaba y se entretenía en santos pensamientos. En una palabra, le parecía haber vuelto a los hermosos días en que vivía con su madre. Desde esta fecha en adelante no dejó ya la comunión. Jesús se hacía oír cada vez más de mi pobre alma, diciéndome muchas cosas, y en ocasiones me hacía gustar
grandes consuelos. Hasta aquí la lectura de hoy.